Abre tu Biblia en Filipenses capítulo 4. El día de hoy estamos terminando, como ya nos dijo el pastor Alex, esta serie de Filipenses. Y me gustaría leer toda la porción que tenemos, son 13 versículos, o más bien 14 versículos. Vamos a leerlos, vamos a orar y vamos a adentrarnos a lo que Dios quiere decirnos en este final de esta serie. Dice así, Filipenses 4, versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre de nuestro Señor, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra y gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor, de comenzar y terminar esta carta. Hemos aprendido, Señor, cómo vive una persona que dice, para mí el vivir es Cristo, Señor. Pero no queremos nada más quedarnos con lo que nos has enseñado, sino queremos que lo ponga, que nos ayudes, Señor, que nos fortalezcas para vivirlo, Señor, para vivir como tú quieres que vivamos, Señor. Te damos gracias por esta última porción que tenemos delante de nosotros, Señor. Guíanos, dirígenos. Y creemos que toda la Escritura es inspirada por ti y es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos en justicia, Señor. Haz esto mientras meditamos en tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo pueda hacer la obra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Un hombre que vive para Cristo, un hombre que puede decir, para mí el vivir es Cristo, es un hombre contento, ¿no? Bueno, la verdad es que sí, hemos visto a Pablo lleno de gozo una y otra vez mientras avanzamos en esta carta. Pero también me refiero a contento como un hombre con contentamiento. Y el día de hoy vamos a ver cómo el contentamiento me puede llevar al gozo para ser un hombre como Pablo. Todo el tiempo hemos visto a Pablo lleno de gozo, porque su gozo proviene de Dios. Recuerda que Pablo está en la cárcel, está en la prisión en Roma, pero es un hombre que está enfocado en vivir para Cristo, en tener a Cristo como primer lugar, en el servicio y sacrificio que puede hacer por los demás, en tener claro que no está ahí por sus méritos o por sus logros. Es un hombre que desea conocer a Dios. Así es que es un hombre enfocado a pesar de las circunstancias. Warren Wiersbe lo describe a Pablo de esta manera: él no era una víctima de las circunstancias, sino un vencedor sobre las circunstancias. Y en eso tenemos mucho que aprender nosotros. Bueno, la porción que tenemos delante de nosotros lo vemos claramente. En Filipenses 4:13 nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Algunos lo dicen, todo lo puedo en Filipenses que me 4:13, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Pablo está diciendo, todo lo puedo. Ahorita vamos a explorar qué significa
todo lo puedo. Pero otra vez, pon en tu mente la imagen de un Pablo que está en la cárcel y está en prisión, pero puede decir claramente, todo lo puedo. No solamente dice eso, en versículo 18 dice, todo lo tengo en abundancia, estoy lleno, ¿no? Entonces pareciera que cualquiera de nosotros podría ir a decir, o podría decir, infórmenle a Pablo de su situación, por favor. Parece que no se da cuenta. No. Él sabe claramente lo que está viviendo, pero no lo controlan las circunstancias, sino que él es un vencedor sobre las circunstancias. Esto me hace pensar, me hace hacerme unas preguntas. ¿Qué sabe Pablo que no sé yo? ¿Qué ha aprendido Pablo que yo no he aprendido? Y creo que la respuesta es contentamiento. Ya lo vimos ahí y ahorita vamos a ir poco a poco a través de eso, pero definamos qué es contentamiento. La palabra aparece aquí en el versículo 11, pues he aprendido a contentarme. Autarques en el griego. No sé de qué sirve que te diga la palabra en griego, pero bueno, autarques es la palabra en griego, pero significa esto. Significa autocomplacido, contento. En una definición podría ser autosuficiente, sin necesidad de ayuda, independiente de las circunstancias externas, contento con tus propios medios. Es una persona que está contenta y que se siente suficiente e independiente de lo que está sucediendo alrededor. Ahora, la palabra aquí aparece como contentarme. En otras porciones del Nuevo Testamento lo traduce como me basta, me es suficiente, estoy contento. Pero la palabra contentamiento como tal aparece dos veces y las utiliza Pablo. Mira lo que dice en Primera de Timoteo capítulo 6 verso 6. En Primera de Timoteo capítulo 6 verso 6, Pablo le da un consejo a Timoteo muy importante. No solamente es bueno ser piadoso, la piedad. ¿Qué significa piedad? Piedad significa adorar bien a Dios. No solamente es suficiente adorar bien a Dios. Mira lo que dice en Primera de Timoteo 6 al 8. Pero gran ganancia, dice, es la piedad acompañada de contentamiento. Checa lo que dicen los siguientes dos versículos. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos, ¿qué dice? Contentos con esto. Entonces me habla de contentamiento. Dice, sabes, hay una gran ganancia si tú adorar a Dios, tu adoración a Dios, tu servicio a Dios va acompañado con contentamiento, sabiendo que si tengo sustento y abrigo es suficiente, me basta. Y yo sé, vivimos en una sociedad que pareciera que no está contenta con solamente estas dos cosas, sino que pareciera que depende su felicidad, ¿no?, de otras cosas. Por primera, de sus circunstancias, pero después su felicidad y el estar contento depende de lo que tiene, ¿no? Pero Pablo le dice a Timoteo, hay una gran ganancia si tú adoras a Dios bien acompañado con este contentamiento. Creo que lo contrario a esto sería estar siempre buscando más y más y más y más. Avaricia, ¿verdad? Codicia. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 8, Pablo utiliza de nuevo esta palabra. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 8. Dice ahí, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Aquí es lo que me está diciendo. Contentamiento aparece en esta frase, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. ¿Tienes contentamiento? ¿No?
Entonces Pablo dice, es poderoso Dios para hacer eso, darte ese contentamiento, pero te ha dado ese contentamiento, dice al final de este versículo, para que abundes para toda buena obra. Para que abundes para toda buena obra. Entonces, ¿qué es contentamiento? No es una paz falsa basada en la ignorancia. No es escapar de la batalla, sino es permanecer en paz y confianza en medio de la batalla. Pablo nos muestra que él no es autosuficiente, sino que su suficiencia está en Cristo. Él ha aprendido a contentarse porque todo lo puede en Cristo que le fortalece. Okay. Entonces, esta serie le hemos llamado Para mí el vivir es Cristo. Y la persona que puede decir para mí el vivir es Cristo es aquella que reconoce, Cristo vive en mí y por cuanto Él vive en mí, estoy capacitado para cualquier reto que enfrente en la vida. Mira cómo comienza esta porción. Versículo 10, Filipenses 4:10. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Para Pablo le llegó la ayuda en el momento adecuado. Le llegó en manos de Epafrodito, como vimos en el versículo 18 y en unos momentos lo vamos a mencionar. Ahora, por más que lo lees, no sabes mucho la intención en cómo está escrito, pero podríamos quizás encontrar a un Pablo que parece que está reclamando, por fin, ¿no? Dice ahí, ya que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Pero la siguiente frase me acomoda en perspectiva lo que está diciendo. Dice Pablo, de lo cual también estabais solícitos. O sea, ustedes estaban listos, ustedes estaban preocupados por mí, pero no tenían la oportunidad. Entonces Pablo comienza este versículo diciendo, en gran manera me gocé. ¿Me gocé por qué? Pues porque llegó la ayuda. No. Me gocé ¿por qué? Porque por fin lo hicieron. No. ¿De dónde depende el gozo de Pablo y cómo lo hemos visto en toda esta carta? Su gozo está en el Señor. Por eso dice, en gran manera me gocé en el Señor. No en que ya me hayan ayudado de nuevo, sino me gocé en el Señor. Y me encanta esto porque para Pablo es el Señor el que ha puesto en los filipenses participar con Pablo. Pablo no ve esto como vaya por fin y no lo está expresando como un reclamo, sino Pablo nos está mostrando que la ayuda llega siempre de manera a tiempo y de manera adecuada por medio de la providencia de Dios. Sí, a través de algún hermano, a través de un trabajo, a través de algo que suceda, pero siempre es la providencia de Dios. Por eso dice, me gocé en el Señor, ¿no? Ahora dice ahí, ya al fin habéis revivido. Esto quiere decir que ya lo hacían, solo que no tenían la oportunidad, estaban solícitos, ellos estaban listos, pero quizás, déjame ponerlo así, quizás no sabían dónde estaba Pablo, apenas se enteraron dónde estaba y dónde se encontraba y cuáles eran sus circunstancias. Y esta es otra época, ¿estás de acuerdo? Si tú quieres mandarle dinero a alguien, pues puedes hacer una transferencia, puedes hacerlo de muchas formas el día de hoy. Pero si tú quieres apoyar a alguien en esa época, ¿cómo lo envías? Es a través de Epafrodito que llegó esa ayuda y la llevaron hasta donde estaba Pablo. Me encanta esta última palabra que dice ahí, pero os faltaba la oportunidad. Me gusta esta palabra, oportunidad. Y me hace preguntarme a mí mismo, ¿qué oportunidades Dios me ha mostrado para participar anunciando el Evangelio? ¿Ok? Entonces, la verdad, yo estoy súper feliz de lo que pasó ayer en la tarde, ¿no? Con todos los que fueron al hospital y todos los que participaron, ¿no? Ya me dijeron que tienen un video y se los van a poner yo creo que la próxima semana, pero lo más maravilloso es que no solamente participaron los que fueron,
No solamente participó el grupo de evangelismo, que los martes están yendo a los hospitales, sino que participaron muchos de ustedes, pero además no fueron, pero también participaron otros, trayendo algunos pan y jamón y mayonesa y diversas cosas. Entonces, ¿qué es lo que hubo ayer? ¿Qué cosa? Una oportunidad. Una oportunidad. Entonces, qué bello que podamos estar solícitos, dispuestos, atentos, y que cuando haya esa oportunidad podamos participar. Porque Pablo está enfocado ¿en qué? En predicar el evangelio. Y lo está haciendo a pesar de las circunstancias en las que se encuentra. ¿Sabes? Es maravilloso formar equipo con alguien que tiene ese deseo y que vive de esa manera, predicando el evangelio, ¿verdad? Entonces, mira lo que dicen los siguientes versículos. Verso 11 al 13. ¿De dónde proviene este contentamiento de Pablo? Dice en el verso 11: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Cuál era la situación en la que entraba, en la que se encontraba? En escasez. Lo estoy diciendo. No lo digo porque tenga escasez, o sea, lo tiene escasez, pero no lo dice por eso. Ya lo dijo en el versículo anterior, ustedes están solícitos y encontraron esa oportunidad, ¿verdad? Dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Qué situaciones? Versos 12 y 12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces no lo dice, tiene escasez, pero no lo dice porque tenga escasez, ¿no? No es que lo enviaron porque le faltaba a Pablo, porque Pablo estaba contento, aún en la escasez. Lo dice, él ha aprendido a vivir de esa manera. Entonces Pablo estaba contento. Lo enviaron porque estaban solícitos, porque es, como veremos más adelante, un fruto para la cuenta de los filipenses. Ahora, dice aquí en el verso 11, pues he aprendido a contentarme. La palabra aprender aquí significa aprender en base a la experiencia. Cuando tú aprendes algo haciéndolo, o sea, el contentamiento, ahí va, el contentamiento no viene en el paquete de la salvación, ¿sabes? En el momento en que eres salvo, entonces inmediatamente ya estoy contento. Ya no quiero nada, ya estoy feliz, estoy contento, estoy suficiente en Cristo. No, Pablo tuvo que aprender esto. Entonces, si de repente tú dices al principio, cuando definimos contentamiento y qué significa contentarme, tú dices, no, pues yo no sé eso, ¿no? Bueno, Pablo hubo un momento en que no sabía qué era eso, pero llegó un momento en que lo aprendió. ¿Lo aprendió cómo? Lo aprendió experimentando muchas dificultades en su vida, ¿no? Dices, pues ya entendí, ¿no? Por eso hay dificultades, por eso hay situaciones que no puedo controlar y que me llevan a momentos. Ahora la pregunta es, ¿he aprendido? Porque ¿cuántas veces han pasado? A lo mejor no lo he aprendido. Pablo lo tuvo que aprender, ¿no? Y aprender a contentarse cualquiera que sea su situación. Y describe los dos extremos. Sé vivir humildemente, pero también sé tener abundancia. ¿Qué significa sé vivir humildemente? Pues ahí mismo lo define. Tener hambre, padecer necesidad. ¿Qué es tener abundancia? Ser saciado y tener abundancia. Ahora, otra vez lo repite, dice, en todo y por todo estoy enseñado. Entonces aparece la palabra aprender, aparece la palabra enseñar. Pero esta palabra, estoy enseñado, me habla de alguien que fue iniciado, ¿no? Iniciado como en algo a lo que fue invitado. Y creo que todos estamos siendo invitados a aprender estas lecciones para vivir de esa manera.
la semana pasada nos fuimos diciendo, hay que aprender a orar bien. Tenemos que orar bien. Por nada estéis afanosos. ¿Y recuerdas de qué hablamos? ¿Qué es lo que nos afana más? Digo, después de decir que a veces nos afana y nos preocupan cosas que ni van a suceder, dijimos lo más básico es lo que nos afana muchas veces. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué voy a vestir? ¿Dónde voy a vivir? ¿Verdad? Pero Pablo aquí está diciendo, teniendo sustento y abrigo, estoy contento con eso. Ahora sí, nuestra vida muchas veces tiene altas y tiene bajas. Y en ambos lados se aprenden lecciones. Y estas lecciones no son lecciones teóricas, ¿no? Se aprenden en la práctica, porque Pablo las vivió. ¿Por qué no las vamos a vivir nosotros? ¿Ha habido momentos de necesidad y de hambre? Pues sí, varias veces, pastor, ¿no? De esas sí ya las aprendí, ¿no? Pero así como es un lugar de prueba el tener necesidad, también es un lugar de prueba tener abundancia. Dices, pero que el Señor me mande más de esas que de las otras, ¿no? Pero muchos consideran que aún es más difícil la prueba de tener abundancia, de tener más de lo que necesitas. Para ambas cosas necesitamos aprender. Y cuando nosotros sepamos y aprendamos esto, viviremos como Pablo, contento. Haya o no haya, tenga o no tenga, estoy contento. Estoy lleno, estoy suficiente, ¿no? Hay una historia que cuenta Vernon McGee acerca de un gran predicador del principio del siglo pasado llamado Harry Ironside. Harry Ironside era invitado cada año a Michigan para enseñar en una casa de rescate, en una misión de rescate que tenía un hombre llamado Mel Trotter. Mel Trotter fue rescatado de la adicción al alcohol, del alcoholismo, y al ser rescatado por el alcoholismo inició un ministerio para ayudar a otros hombres que se encontraban en la misma situación. Entonces cada año Ironside era invitado para enseñar en esa misión de rescate. Pero ese año que lo invitó, un año que lo invitó, un dueño de un hotel muy grande en la misma ciudad se había convertido, ¿no? Entonces cuando llega Ironside, no lo llevan a donde siempre lo hospedaban, sino lo hospedaron en el hotel de esta persona. Pero cuando llega al hotel, Ironside lo tomaron y lo llevaron hasta la suite presidencial. ¡Pum! Hasta la suite presidencial. Entonces Ironside le dijo a su amigo Mel, oye, no necesito un lugar así. De hecho, nunca he estado en un lugar así. No necesito lujos. Lo único que necesito es un cuarto, una mesa, una silla para ponerme a estudiar. Y Mel le contestó de esta manera: no nos están cobrando nada, no te preocupes, es gratis. No le están cobrando ni a la misión, ni siquiera yo le estoy pagando, es gratis. Y le dice, Pablo dijo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. He sido enseñado para ambas cosas. Harry, esta semana aprende a tener abundancia. Qué interesante, ¿no? Porque necesitamos aprender. ¿Qué sería no aprender cuando tienes abundancia? Quedarte en el viaje, ¿verdad? Creer que eso es lo que mereces todo el tiempo. Creer que ese es el trato que tienes que recibir constantemente. Pero sé vivir humildemente, dice Pablo, y sé tener abundancia, ¿no? Muchos quizás aquí tienen un negocio y yo sé que luchas porque tu negocio crezca, y no está mal que tu negocio crezca y que incluso puedas emplear a otras personas, puedas darle trabajos a otras familias. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si tu negocio despunta y crece y de repente te llega demasiada abundancia? ¿Estás preparado para eso? Necesitamos aprender.
a no quedarnos ahí. Disfruta y sigue en otro momento, porque en otro momento quizás no tengas más que un cuarto, una cama, una mesa y una silla. Y eso es todo. Pablo dice, estoy contento. Y entonces dice este versículo, que creo que es de los versículos que más cristianos se saben. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es ahí donde Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora yo sé, este versículo lo utilizamos para ganar competencias, para pasar el examen y que me acepten en la universidad, ¿no? Para infinidad de cosas lo utilizamos. Pero en el contexto en el que se encuentra, Pablo está hablando de contentamiento. Todo lo puedo. Puedo vivir humildemente y puedo tener abundancia porque Cristo es el que me fortalece. O sea que no es aguanta vara y vendrán tiempos mejores. No, es en Cristo, en mi relación con Él. Él me fortalece para vivir teniendo necesidad y para vivir estando saciado, para vivir seguro y confiado en ambas situaciones. Él me fortalece. Entonces dices, entonces ya no lo puedo usar, pastor. Cuando de repente ya no puedo más y me duele la pancita, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? No creo que necesariamente no lo puedas utilizar, pero creo que es importante conocer el contexto en el que está, ¿no? Todo lo puedo en Cristo. Sé vivir de ambas maneras porque Él me ayuda y me fortalece para poder vivir de esa manera. Hay otro versículo que se parece mucho a este, es Juan capítulo 15, versículo 4. Y creo que al ponerlo al lado de este, me ayuda a entender lo que me está diciendo. Juan 15, versículo 4 y 5 dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Este versículo hace el contraste, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo, nada puedo hacer sin Cristo. Okay. Ahora, separados de mí nada puedes hacer, me habla de hacer su voluntad, de llevar fruto para Él. Separado de Él no puedo llevar fruto, tengo que permanecer en Él. Así es que lo que yo pienso que está sucediendo con Pablo y que puede suceder con nosotros es que lo mejor que puedo hacer es tener una relación firme con el Señor, una relación conociéndole y conociéndome, sabiendo cuáles son mis debilidades y cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis batallas, y dependiendo de Él constantemente, para que en cualquier situación en la que te encuentres puedas decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál es la fuente de tu fortaleza? ¿El echarle ganas? ¿El aguantar vara? ¿La experiencia en mi trabajo? ¿No? ¿O mi fuerza? ¿O mi inteligencia? Más vale que la fuente de la fortaleza sea Cristo. Ahora, no nada más es Cristo, sino mi relación con Él, que generalmente no se ve porque sucede en intimidad. ¿Okay? Entonces, la Ciudad de México tiene muchos árboles, ¿estás de acuerdo? Muchos árboles, ¿no? Y los árboles, en ocasiones, en ciertas colonias, las raíces levantan todas las banquetas, pero en otros lugares ni siquiera se ven las raíces. Que ese árbol esté verde y que ese árbol llegue a dar fruto, que llegue a dar flores, es porque su fuente está en las raíces y esas no se ven. Entonces, cuando sucedan cosas en tu vida y tú puedas decir, estoy contento, estoy saciado,
he aprendido, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es por las raíces que tú tienes. Entonces ya no es un asunto de venir el domingo, ¿cierto? Sino es un asunto de relacionarme con Él todos los días. Solamente te leo 2 versiones de este mismo pasaje, Colosenses 4:13, que me ayudaron a entender este pasaje. Traducción del lenguaje actual dice así: Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Muy distinto, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero en el contexto me está hablando de esto. Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Palabra de Dios para todos dice: puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. ¿Okay? Entonces ahí están los filipenses, están leyendo la carta, ¿verdad? Y de repente dice Pablo: pues he aprendido a vivir, o sea, y entonces muchos de ellos a lo mejor dijeron: pues ¿para qué le enviamos algo entonces? Si sabe vivir en humildad y sabe vivir en escasez, entonces ¿qué? Entonces Pablo les escribe de esta manera. Checa esto, y esto es muy bello. Dice así: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. O sea, no se sientan mal, lo que hicieron estuvo bien. ¿Okay? Aun cuando no me falta nada y aun cuando sé vivir y estoy contento en la situación en la que me encuentro, lo hicieron bien en participar conmigo. Esta frase, participar conmigo, es la palabra koinonía, en tener comunión conmigo, ¿verdad? Ahora sabemos que los filipenses tienen comunión en el evangelio con Pablo desde el principio, ¿no? Entonces lo único que está haciendo es extender esa comunión a través del tiempo, y por eso lo dice así: saben también vosotros, oh filipenses, al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis, dice, necesidades, ¿no? Entonces lo habían apoyado y lo siguen haciendo, pero Pablo les recuerda: ustedes fueron los únicos en participar en razón de dar y recibir. En Tesalónica, en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 verso 9, dice Pablo que estuvo trabajando para no ser gravosos a la iglesia de Tesalónica, pero ahora nos damos cuenta que los filipenses lo estuvieron apoyando, ¿no? Entonces lo lees y dices: wow, esta iglesia ha apoyado a Pablo durante muchos años, porque él está dedicado a predicar el evangelio y ellos se han unido a ese evangelio y han participado junto con él desde el principio, ¿verdad? Y quizás en nuestra mente es: bueno, seguro tenían mucho dinero, porque ¿quién es el que apoya? Pues el que tiene mucho dinero, porque aquel que tiene poco, no. Pero, oh sorpresa, acompáñame a 2 de Corintios capítulo 8 versículo 1 al 5 para conocer que los filipenses no es que tuvieran mucho dinero, de hecho tenían poco. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 8 verso 1 al 5. Dice ahí: asimismo, hermanos, Pablo le está escribiendo a los corintios, a la iglesia de Corinto, una iglesia que estaba en una urbe, en una ciudad muy grande, y que probablemente en esa ciudad había más recursos que en Filipos. Y les dice esto: así que asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Esta es la iglesia de Filipos, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su, ¿qué dice? Gozo, su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como les lo esperábamos, sino, checa esto, qué bello, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces este pasaje me hace ver que la iglesia de Filipos no era una iglesia que tuviera muchos recursos. Al contrario, la describe como profunda pobreza, ¿no? Y dieron, dice ahí,
conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. ¿No? ¿Y qué resultó? De esa pobreza trajeron abundancia en riquezas de su generosidad. Entonces lo que pasa es que esta iglesia primero se entregó a Dios. Y cuando uno se entrega a Dios, conoce a un Dios que no se queda con nada, sino que es generoso. ¿Se entiende? Y entonces, iba a decir fluye, pero pues sí, ¿no? Fluye la generosidad a través de ti. Es esa generosidad que proviene de Dios, pero tú te conviertes en un canal de generosidad. Entonces ahí están los filipenses y ahí comienza. Entonces a lo mejor la primera pregunta es: ¿me he dado a Dios primero? Porque no es una cuestión de cantidad de dinero, sino es un asunto del corazón. Porque no era una iglesia rica con muchos recursos. Ellos mismos tenían necesidad. ¿Cómo lo sé? Mira, solamente en el verso 19 del pasaje que estamos viendo, les dice a ellos mismos: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Eso quiere decir que los filipenses tenían cosas que le faltaban, tenían necesidad. Pero otra vez, no es un asunto de cantidad de dinero, es un asunto del corazón. Ahora, aquí en Semilla generalmente no hablamos de dinero en el sentido de da tu ofrenda y tienes que hacerlo. No, lo mencionamos cuando aparece aquí. Y estos principios me pueden ayudar a definir, como cuando se sube el Alex aquí, ¿no? O cuando me subo yo aquí y simplemente decimos: cada quien dé como propuso en su corazón. Y decimos: hey, no decidas aquí, porque si decides aquí, a lo mejor lo vas a hacer por necesidad o lo vas a hacer con tristeza. Mejor ora y busca al Señor. Y con esto que estamos aprendiendo, te puede ayudar a considerarlo en tu corazón y preguntarle al Señor: ¿qué debo de hacer? ¿Qué tengo que hacer con respecto a esto? Lo primero que estamos aprendiendo es que no es un asunto de cantidad de dinero, es un asunto del corazón, que comienza como los filipenses, entregándose primero a sí mismos, y que es algo voluntario. ¿Lo leíste? Lo leímos, ¿verdad? Y nos rogaban que si podían participar de este privilegio. Es algo voluntario, ¿no? Y necesidad, quizás necesidad vamos a tener siempre. No debería de ser una razón para dar o no dar la necesidad. Mira lo que dice el verso 17 y 18. Aprendamos más acerca de esto. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Entonces el beneficio es para Pablo. Dices: pero si Pablo no necesita nada, si Pablo está contento, sabiendo y viviendo humildemente y con escasez y con necesidad. Entonces no se trata de Pablo. Por eso Pablo dice: no es que busque dádivas, no es que busque un regalo, sino que busco fruto que abunde, no en mi cuenta, sino en tu cuenta. Entonces no se trata tanto de Pablo, sino de ellos. Y no se trata tanto de la necesidad, sino de la oportunidad de dar, como ya lo mencionamos. Es una oportunidad. No, se trata del fruto en la cuenta de los filipenses. Pero checa también el verso 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Ya lo recibí. Me encanta porque está dando un recibo, por así decirlo. Este es su recibo. Ya lo recibí, aquí está, ¿no? Pero checa lo que dice al final: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y esto me llama mucho la atención, ¿no? Porque es la descripción de una ofrenda en el Antiguo Testamento. Pablo está ligando el
apoyar la ofrenda dentro de la iglesia, la ofrenda para Pablo para seguir predicando el evangelio con los sacrificios del Antiguo Testamento. Los liga de tal manera que dice, esto es como olor fragante. Cuando uno quemaba, ¿no?, la grasa junto con el animal, surgía un olor fragante. Has estado en una carne asada, ¿verdad? Y hueles, dices, qué rico huele, ¿no? Bueno, así es considerado Pablo, así considera Pablo lo que es una ofrenda, olor fragante, pero también un sacrificio acepto y algo que es agradable a Dios. Es un sacrificio que busca agradar a Dios. Ojo, no es comprar un favor de Dios, porque Dios no es deudor de nadie, porque Dios ya lo ha dado todo por nosotros. ¿Qué es entonces? Es un corazón lleno de gratitud y un corazón lleno de fe. Solo pienso en este versículo. Dijo el Señor, dice Pablo, más bienaventurado es dar que recibir. Solamente ese versículo tan simple como está, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Lo tomo con fe? ¿Lo creo? ¿Es realidad para mí? Porque me lo dice claramente. ¿Lo he experimentado? Quizás porque no lo he experimentado, no lo he aprendido. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mira cómo cierra con una promesa. Mi Dios pues suplirá, ¿cuánto? Todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. De entrada sí tenía necesidad, pero ellos están dando, ellos están participando, y para aquel que participa está esta promesa. ¿Okay? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿No? Puedo cometer yo el error de pensar, el Señor va a suplir todo, pero yo no estar participando en nada. Pero esta iglesia estaba participando. ¿Qué le está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, ustedes suplieron mi necesidad, Dios va a suplir su necesidad. Ustedes suplieron una necesidad, Dios suplirá todas sus necesidades. Ustedes dieron de su profunda pobreza, Dios les dará de sus riquezas en gloria. ¿No? Versículo 20 al 23. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. Él es el único que merece la gloria por los siglos de los siglos. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Con este versículo se me hace como cuando nos despedimos. Nos vemos, sí, te saludas, y luego nos vemos, sí, y luego te das un abrazo, y luego otra vez la mano y dices, oye, ya te despediste, ¿no? Sí, pero así nos despedimos, ¿verdad? Porque dice saludad, y luego los hermanos se saludan, y luego todos los saludan, y también los de familia de César los saludan, ¿no? Entonces son puros saludos aquí al final. Pero ¿qué es importante? A todos los santos en Cristo Jesús. Una persona que es un santo es una persona que ha sido rescatada por Cristo Jesús. Así me lo presenta la Biblia. Y por último, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿A poco no necesitamos de su gracia? Necesitamos de su gracia. ¿Para qué? Déjame proponerte esto. Para recibir esto. Simplemente eso, para recibir esto. ¿Qué es lo que hemos recibido? Que hay contentamiento en Cristo Jesús. Que podemos aprender a estar contentos y llenos de gozo a pesar de la circunstancia en la que me encuentre. ¿Okay? Ahora, yo creo que no es casualidad que Dios nos esté enseñando esto. ¿Será por algo? Y dicen, no nos espantes, pastor. No, simplemente creo que tenemos que aprender estas cosas. ¿De dónde va a fluir eso? De las raíces.
Entonces, ahora sí que, pues prepárese, mijo, ¿no? Prepárese, mija. ¿Cómo? Echando raíces, creciendo en tu relación con Dios, manteniendo firme tu relación con Dios, porque eso que nadie ve te va a mantener firme cuando llegue la tormenta, te va a mantener firme cuando cambie la estación. Y mientras los demás se están secando, tú puedes estar floreciendo, reviviendo, participando, sirviendo, amando, y los demás te van a preguntar qué está pasando. Pero lo que ellos no ven es que estás permaneciendo en Él y Él permanece en ti, contento en Cristo Jesús. Qué increíble, ¿verdad? Y también aprendamos esto otro. Veamos cuando participamos dando mi ofrenda, dando mi diezmo, como lo ve Pablo. Veámoslo como una ofrenda delante de Dios, como olor fragante, como un sacrificio a Dios, acepto al Señor, agradable al Señor. Que no dependamos de si tenemos o no tenemos necesidad, que aprendamos primero a entregarnos nosotros mismos y luego poder participar de esto. Y yo estoy tan agradecido con Dios porque lo vivimos el día de ayer. Muchos de nosotros participamos para predicar el Evangelio. Sigámoslo haciendo, sigamos viviendo de esa manera, participando y sirviendo y recibiendo esta promesa. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. ¿Oramos? Señor, gracias por ser tan fiel. Gracias, Señor, porque podemos seguir aprendiendo más y más a través de tu palabra, Señor. Porque, Señor, tú no has terminado con nosotros. Tú tienes tu plan, Señor, y tú eres quien nos fortalece, Señor. Tú eres, Señor, el único que merece toda gloria y toda honra. Y en tu gracia y en tu misericordia nos enseñas lo que aprendimos el día de hoy. Ayúdanos a vivir de esta manera, Señor, contentos en ti, Señor, con contentamiento, Señor, aprendiendo a vivir de tal manera que podamos seguir amando y sirviendo a los que están a nuestro alrededor, Señor. Y, Señor, purifica nuestros motivos, Señor, al dar. Limpia nuestros motivos, que podamos verlo como tú lo ves, Señor, como tú lo ves. De tal manera, Señor, que como termina esta carta, tú seas glorificado en todo, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, en el nombre de Jesús.